Contacto telefónico con nosotros el psicólogo José Antonio Delgado, porque lo vamos a consultar sobre un tema muy recurrente que nos han venido enviando mensajes nuestros televidentes, y uno lo ve en el común de la gente, en la calle, cuando charla con un amigo, un vecino, un pariente, lo que se ha generado en este post temporal, teniendo en cuenta que hemos vivido hace muy pocos días en nuestra ciudad un temporal, uno de los temporales más fuertes quizás registrados en la historia de nuestra ciudad, con cuantiosos destrozos a nivel material. Y es por eso que queremos consultarlo justamente a José, que está en comunicación telefónica. Primeramente, José, bueno, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, buenos días a toda la audiencia también. Eh, Bueno, José, agradecerte primeramente por habernos atendido. Sabemos que estás muy ocupado en tu jornada laboral, pero nuestra consulta es lo siguiente. ¿Ha habido algún tipo de cambio en el comportamiento de las personas del Villa Mercedino post-temporal? Te cuento, porque yo he estado charlando con distintas personas y lo que me han comentado es que se notan quizás más ansiosos, o algunos con desvelos y demás, con imposibilidad a la hora de dormir. ¿Esto puede ser a causa de un hecho como el que hemos vivido en nuestra ciudad? bueno, mira, lo que suele ocurrir es que sí, a partir de un evento de esta dimensión, ¿no? Un evento traumático como este, aparecen síntomas que son compatibles a lo que se conoce como una reacción al estrés agudo o un trastorno de estrés agudo, ¿no? Sin llegar a ser en realidad este tipo de trastorno, porque este tipo de trastorno implica la percepción de amenaza a la vida, ¿no? Sí, Está en riesgo la vida. Si bien en algún caso puede haber pasado esto, pero no es lo común. Sin embargo, hay como una percepción amenazante ante esto, ante esta catástrofe, y bueno, los síntomas que aparecen son síntomas intrusivos, es decir, recuerdos intrusivos de este hecho traumático, sueños recurrentes con el evento, ah, mira, sentirse o actuar como si estuviera por pasar lo mismo ante estímulos similares, ¿no? Es decir, mira vos. se nubla o hay amenaza de lluvia y ya uno empieza a reaccionar como anticipando ese evento traumático que vivió. Eh, bueno, síntomas evitativos, ¿no? Por ejemplo, esfuerzos por evitar recordar o pensar en relación al evento traumático, Ah, mira. esfuerzos, esfuerzos también por evitar, por ejemplo, situaciones o lugares en los que pudiera uno estar expuesto al trauma nuevamente. Eh, O sea que se genera un cambio de comportamiento, quizás. ¿Esto es involuntario o es muchas veces voluntario, José? y en realidad hay como una especie de reacción involuntaria, ¿no? Está bien. Normal, es algo normal ante una situación que a uno vivió de manera inesperada, traumática, aparece como un estado de hiperalerta, ¿no? O sea, una alteración, una hipervigilancia en relación a esto que uno percibe como muy amenazante, ¿no? Y que escapa también de nuestro control, porque uno no tiene forma de lidiar con esta posible situación de amenaza. Claro. Eh, bueno, aparece también como te decía, la hipervigilancia, problemas de concentración, una respuesta de temor exagerada a la situación, ¿no? Sí. En muchos casos. Eh, Vos mencionabas algo, perdón, José, mencionabas algo hace un momento con respecto a que era una respuesta lógica cuando sí, hay un evento que amenaza o podría amenazar con la vida de las personas, ¿verdad? Eh, sí. en el caso de las pérdidas materiales, ¿esto se genera de la misma manera? Porque teniendo en cuenta los terribles destrozos que ha hecho a lo largo y a lo ancho de la ciudad, ¿esto también se genera de la misma manera? O sea, ¿la respuesta es la misma? Sí, yo creo que sí. O sea, haciendo esta analogía con el estrés el estrés agudo, perdón, eh, si bien no está en riesgo la vida, pero está en riesgo lo
material, ¿no? Y acá se vivió una serie de destrozos en cuanto a lo material que a uno lo alteran de esa manera, ¿no? Lo ponen en un estado de hipervigilancia ante estímulos mínimos relacionados al evento traumático, ¿no? Es decir, hay una alerta meteorológica, ya uno empieza a activarse, ¿no? O sea, la ansiedad es eso, la activación psicofisiológica que nos prepara como una especie de mecanismo de defensa ante una situación amenazante. Nos consultan televidentes, José, que nos están viendo, nos dicen, ¿esto es posible tratarlo? ¿Hay que tratarlo? ¿O en qué momento hay que prender las alertas y decir, no, esto no puede seguir excediéndose? Bueno, todos estos síntomas que describía recién son normales, son esperables, son de alguna manera adaptativos frente a una situación como esta y suelen durar entre días, semanas, al mes como mucho ya tienden a desaparecer. Perfecto. Si esto se prolonga por más de un mes aproximadamente, ya da lugar a una especie de trastorno de estrés postraumático. Está bien. Y ahí sí ya es necesario quizás hacer algún tratamiento, hacer una consulta para ir abordando este problema. Tiene que ver con esta imposibilidad, esta sensación en realidad de que uno no puede lidiar con la situación, de que uno no puede defenderse frente a la situación. ¿Te han llegado, José, consultas de pacientes o qué tipo de consultas te han llegado a través de los pacientes? No directamente relacionadas al evento. Sí, lo que me ha pasado es que surge como consecuencia del evento algún estado de ansiedad más exacerbado o algún problema depresivo, quizás la angustia por las pérdidas materiales, ¿no? Más relacionado a eso, pero no directamente al miedo producto del evento. Está bien, claro, como lo que dejó, digamos, no quizás lo puntual que ocurrió esa noche, sino lo que te deja el después, el recuperarse económicamente y todos los gastos que genera. ¿Cómo hace la persona para recuperarse anímicamente de esto, teniendo en cuenta lo complicado de la economía hoy en día? Y en esa situación yo creo que se trata también de encontrar como una forma adaptativa de lidiar con esta situación, ¿no? O sea, ¿cómo sería? ¿Y qué es lo que uno siente que pasa en estos casos? Que uno quedó absolutamente desamparado, ¿no? Que uno quedó desprotegido, que no tiene medios ni siquiera económicos para afrontar los gastos. Creo que en este caso, por ejemplo, los créditos solidarios, los recursos que el Estado ha puesto a disposición también contribuyen a alivianar esta carga, a lidiar de alguna manera efectivamente con la situación. Si bien, bueno, en muchos casos no es suficiente, ¿no? Pero bueno, creo que se trata también de encontrar los medios de los que uno pueda disponer para encontrar una salida y una reacción adaptativa de enfrentamiento a esta situación. Perfecto. En el caso, nos consultan por acá, ¿cómo se trata, por ejemplo, el miedo a una tormenta? Porque hay gente que ha quedado con miedo, nos dicen aquí, a través del WhatsApp, que le generan miedo a la tormenta, la sensación, el ruido, la sensación de ese momento. Mucha gente andaba en la calle cuando ocurrió esto y a partir de ahora manifiestan miedo ante una tormenta. ¿Cómo trabajar eso? Bueno, eso se trabaja específicamente, lo que mejor funciona, o sea, el mejor tratamiento posible es la exposición. ¿Qué es la exposición? Es decir, trabajar sobre esas situaciones como si estuvieran sucediendo, ¿no? Pero verse a uno mismo lidiando efectivamente, adaptativamente, frente a esa situación. Por eso te decía, ¿no? Esto que uno siente que no tiene recursos para lidiar con esta situación. Cuando yo siempre pienso en esta analogía, ¿no? Imaginemos que uno está por la calle y sufre un robo. Sí. Una experiencia inesperada, traumática, sufre un robo. Y queda con ese temor, ¿no?
¿no? Incluso a salir a la calle o frecuentar esos lugares en los que sucedió el evento. Bueno, hay algo similar en esta situación, ¿no? Uno queda ante el estímulo, ¿no? Como sensibilizado frente a la situación. Pero uno no puede dejar de vivir su vida, uno no puede evitar salir a la calle si le robaron en la calle. Exacto. No te podés aislar del mundo y tener que seguir haciendo las actividades que estás haciendo, digamos. Exactamente. Entonces es desensibilizarse de alguna manera frente a ese estímulo, ¿no? Y afrontar la situación de una manera controlada, Claro. ¿no? Es decir, ¿cómo puedo lidiar con esta situación? Y bueno, puedo fijarme si hay alerta meteorológica, puedo estar pendiente del servicio meteorológico. Bueno, es un recurso. Ahora, si estoy obsesionado con eso, deja de ser un recurso adaptativo y se vuelve un problema. Exactamente. Perfecto. José, muchas veces a nosotros los adultos nos quedamos muchas veces sin las herramientas necesarias para llevar adelante una situación traumática, una situación de dolor, una situación de estrés y demás. Y los niños, mucho más, me imagino. ¿Cómo hay que trabajar esto en los niños, en nuestras casas, por ejemplo? Bueno, en los niños es fundamental la psicoeducación, ¿no? O sea, hablar con ellos, hablar también sobre estas creencias irracionales, ¿no? Es decir, que también suceden al adulto, ¿no? Las creencias irracionales en relación a lo que puede llegar a pasar. Esto Perfecto. no es algo que pase todos los días, no es algo que cada vez que llueva va a pasar. Va a pasar. Entonces, poder desnaturalizar, digamos, esto y entender que racionalmente no es algo que suceda a diario, que fue un evento aislado y que uno no puede dejar de hacer su vida porque llueve. Claro. Mira, José, nos llega un mensaje de una televidente, también dice: hola, cónsul, preguntarle al licenciado dónde atiende y cómo comunicarme con él. Vivo con mucho temor constante desde el 26 de enero. Bueno, atiendo en el Centro de Psicoterapia y Neurociencias FISIS, que está ubicado en la calle Balcarce 901. Y bueno, como les decía recién, esto es algo que es normal. Esta misma explicación que estamos dando ahora también es de alguna manera terapéutica, ¿no? Claro. El poder entender que esto es normal, ¿no? Y que uno necesita ventilar lo que está sintiendo, lo que está atravesando emocionalmente. No evitarlo, ¿no? No evitar quizás por quedar como un obsesivo o temeroso, evitar el miedo que uno está sintiendo, ¿no? Claro. Manifestarlo, expresarlo. Mira, ahí nos consultan nuevamente con los niños, bueno, lo decías recién, hablar con los niños y explicarle que es algo eventual y que no siempre que se nubla va a pasar lo mismo, entonces trabajar eso también. Y tenemos otra consulta de otro televidente, dice: buen día, con los chicos especiales, ¿cómo hacemos? Supongo que está hablando de personas con discapacidad. Bueno, en ese caso creo que también, o sea, de la misma manera que con los niños, explicándoles, tratando de transmitirles calma, tratando de transmitirles en esas situaciones, quizás también cuando vuelve a aparecer el estímulo, ¿no? Es decir, que vuelve a haber tormenta, vuelve a haber alguna situación similar, poder hablarles y transmitirles calma desde nuestro lugar de adultos. Perfecto. Siempre como nuestra tarea de papá, de adulto responsable o tutor de un niño es brindarle seguridad, ¿verdad? A través de las palabras y de los consejos. Sí. Si el niño ve al adulto desbordado, temeroso, el niño inevitablemente también va a sentir lo mismo, lo va a percibir, ¿no? Entonces es necesario transmitirle, primero estar en calma uno, ¿no? Y poder transmitir esto. Perfecto. Otra consulta. Aquí mira, van llegando muchísimos mensajes, licenciado, le digo. Por ejemplo, estar pendientes del tiempo, ¿se vuelve un TOC? Nos preguntan por aquí. Y en algunos casos sí, por eso mismo esto que decía, ¿no?
es un recurso, puede ser un recurso, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y no pasarse, que esto termine siendo en realidad un síntoma obsesivo, Claro, ¿no? Y termine siendo desadaptativo en realidad. claro. Uno puede utilizarlo como un recurso. Volviendo al ejemplo que yo daba, ¿no? Me robaron en la calle. ¿Puedo estar pendiente cuando entro a mi casa de que no venga nadie o no frecuentar algún lugar Claro, tomar peligroso? precauciones. Claro, puedo tomar una precaución, pero no puedo estar obsesionado, ¿no? Exacto. Porque ya eso es vivir con miedo. Claro, claro, perfecto. Bueno, y la última, licenciado, así ya lo liberamos. ¿Qué recomendaciones daría a la sociedad ante nuevos posibles escenarios o ante las alertas? Por ejemplo, mucha gente se nubla o hay una alerta y sale desesperado a guardar el auto, corriendo. O sea, ¿qué recomendaciones daría ante un posible nuevo alerta o casos que podamos llegar a tener? Es una pregunta complicada. Y tener un buen seguro sería una buena recomendación. Pero escaparía a la consulta a la consulta, digo. Claro. Buena recomendación igual. Y bueno, pero hablando en serio, yo creo que, por ejemplo, tener un seguro de auto, Sí, tener un seguro quizás en el hogar que cubra este tipo de... existen este tipo de seguros que cubren daños ante catástrofes ambientales. Es una forma de tener un recurso más. Obvio que no va a anular la angustia, la ansiedad, ¿sí? Pero quizás yo creo, estoy casi convencido que no es lo mismo la persona que estaba sin seguro, por ejemplo, de claro, automóvil, que la que tenía un seguro que sabía que por más que lloviera, que cayera granizo, que pudiera tardar y lidiar con los trámites, pero que iba a poder arreglar su auto. No es la exacto. misma ansiedad y no es la misma angustia. La verdad que sí. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por atendernos primeramente, por ponerse a disposición. Sabemos que está muy ocupado. Las consultas son muchísimas, pero bueno, ya tenemos su dirección. Usted está atendiendo en Balcarce 901 y el teléfono es el 11 67 62 82 56. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, cualquier consulta, estoy a disposición. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí pasaba entonces el licenciado José Antonio Delgado.